qué se ha referido Pedro Sánchez a la sentencia? Bueno, sigue defendiendo al fiscal general del Estado. Dice que defendió la verdad y que quien tiene que pedir perdón es Isabel Díaz Ayuso. O no la ha leído, no la ha entendido, o no quiere entenderla, que también es posible. Sigue con su obsesión con Ayuso, Pedro Sánchez, que parece más bien el líder de la oposición en la Comunidad de Madrid. Puede que la mejor prueba de la solidez de la sentencia que condena a Álvaro García Ortiz sean curiosamente los votos particulares. Porque no discuten los hechos, sino que tratan de justificarlos. No dicen Álvaro García Ortiz no filtró el documento o no reveló datos en la nota de prensa, sino que sugieren que era lícito porque el perjudicado ya había renunciado a su labor de reserva. Bueno, este argumento tan recurrente, que era información que ya estaba circulando. La sentencia es un relato de 180 páginas tan cabal y tan cargado de argumentos que no cabe una explicación alternativa. Y lo sustancial es esto. Condena a Álvaro García Ortiz tanto por la filtración del correo confidencial del abogado de González Amador como por la nota que revelaba datos confidenciales sobre él. De lo primero hay una prueba indiciaria, es decir, un cúmulo suficiente de indicios como para constituir una prueba. Y sobre lo segundo hay una prueba directa, que es la confesión de García Ortiz. Yo soy el responsable. Lo dijo antes del juicio incluso. Y también el testimonio de su directora de comunicación, que declaró en el juicio que su jefe le había dictado lo sustancial de la nota. Hay prueba indiciaria y hay prueba directa. Hay una interpretación que es muy interesante, porque constituye el meollo político del asunto y lo más nocivo, a la postre, del mandato del inhabilitado fiscal general del Estado. Dice la sentencia, la divulgación de datos reservados se materializa tanto por la filtración del correo como por la publicación de la nota informativa, que constituyen en realidad una unidad de acción. La nota consolida la filtración iniciada por el correo. En realidad, la oficializa. Eso dice la sentencia, claro, la unidad de acción. Evidentemente la sentencia habla de los fundamentos del derecho, no de cuestiones políticas. Pero nosotros sí podemos hacer esa interpretación a la luz de los hechos descritos, que desmienten a Pedro Sánchez, claro. Álvaro García Ortiz se embarcó en una operación política para destruir a Isabel Díaz Ayuso mediante la utilización de datos confidenciales que debía custodiar. ¿Por qué lo hizo? Eso ya sería especular. Aunque ya hay demasiados ejemplos de lo que el sanchismo hace a las personas. Lo que es un hecho incontrovertible es que Álvaro García Ortiz cometió un delito. Y eso es lo que hacen los delincuentes. Verdad judicial. La brújula. Con La Torre. O sea que Álvaro García Ortiz comenzó su mandato como fiscal general del Estado con la declaración del Consejo General del Poder Judicial de que era inidóneo para el cargo y lo terminó convirtiéndose en un delincuente. ¿Qué es lo que le hizo convertirse en un delincuente? Bueno, eso es lo que quizás debería explicar Pedro Sánchez, si es que puede, y de paso pues pedirle perdón si es que considera que tiene alguna responsabilidad en esa deriva. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, las reacciones políticas del gobierno a la sentencia ya estaban escritas antes de que se publicara, porque les bastaba con el fallo. Quizás el ejemplo perfecto de cuál es el clima moral en el Ejecutivo lo represente Óscar López, que con el conocimiento que le aportan sus estudios inacabados de Derecho, le enmienda la plana con argumentos tan sutiles a los magistrados del Supremo. Conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. A ver, parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal, pero no puede ser otro, ¿no? Esto es un poco lo que viene a sostener, ¿no? Por cierto, desmintiendo a algún periodista, da igual. Mire, en efecto, el gobierno acata el fallo, actuó, hemos dado relevo al fiscal general del Estado y ahora 20 días después, creo que son, pues vemos ese ejercicio de intentar justificar, desde mi punto de vista, en mi opinión, respeto a otras, lo injustificable. Pero ya está. No, es que no es verdad lo que dice Óscar López. Porque Óscar López desde luego no tiene el conocimiento de los magistrados del Supremo, pero al menos debería saber distinguir entre la verdad y la mentira, y lo que dice es mentira. No es cierto que la sentencia diga que no pudo ser otro que... No, lo que dice la sentencia es que fue o Álvaro García Ortiz o alguien de su entorno directo con pleno conocimiento de Álvaro García Ortiz quien hizo la filtración, y señala, sí, claro, pruebas. Una prueba indiciaria, un cúmulo de indicios suficiente como para constituir una prueba. En el caso de la filtración del correo
para un acuerdo de conformidad remitido por el abogado del novio de Ayuso a la Fiscalía, y una prueba directa, su propia confesión y el testimonio de su directora de comunicación en el caso de la revelación de datos confidenciales contenidos en la nota de prensa. Claro que hay pruebas. Es una larga sentencia que, para el que ha seguido el juicio, ofrece mucha información. Por ejemplo, la forma en la que los magistrados rebaten el argumento más recurrente de quienes defienden la actuación de García Ortiz. Eso que está contenido en los votos particulares y que dice que la información ya circulaba por ahí y que por eso él estaba autorizado a utilizar lo que sabía en función de su cargo. Dice la sentencia que el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado no desaparece por el hecho de que la información que él conoce por razón de su cargo ya ha sido objeto de tratamiento público. Sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación. Por cierto que al respecto hay una frase muy jugosa con la que titulan algunos medios. Esto de que el fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, cosa que es estrictamente cierta. Esto es sencillo, un jefe de gabinete puede intoxicar, pero un fiscal general del Estado no puede comportarse como un jefe de gabinete, disputando el relato en la trinchera política. Y además, por cierto, y esto es importante destacarlo para desagraviar a los periodistas cuyo nombre fue mancillado, la noticia del Mundo no fue una noticia falsa. Y así lo acredita además la sentencia, que aclara que las especulaciones de Miguel Ángel Rodríguez sobre por qué fue frenado el acuerdo de conformidad o si fue frenado por la Fiscalía no fueron recogidas en esa información, que lo que decía es que la Fiscalía estaba abierta, claro, a un acuerdo de conformidad. Sí hay un testimonio que la sentencia desacredita, y es la del periodista de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, porque lo que argumentan los magistrados en la sentencia es que no existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar que la filtración se desarrolló en la Fiscalía General del Estado y que el propio fiscal tuvo una participación directa para hacer llegar al señor Campos el correo de 2 de febrero. Pero no cuestiona la veracidad de los testimonios del resto de los informadores que prestaron declaración como testigos en el juicio y cuyo secreto profesional ha sido cuidadosamente respetado en el proceso. De hecho, hay una interesante reflexión por parte de los magistrados del Supremo acerca de la naturaleza y alcance del secreto profesional. Lo que dice respecto de los periodistas que testificaron es que ellos tuvieran un documento que no publicaron no quiere decir que Álvaro García Ortiz no lo filtrase después a otros. Pero estas son cuestiones secundarias a las que se le ha dado una excesiva importancia por cuestiones gremiales. Es decir, a los periodistas les gusta hablar de cosas de periodistas. Y por eso se ha hablado tanto de un testimonio que a la postre ha resultado irrelevante, la de los informadores en este juicio. Tal y como había intuido, por cierto, el instructor Ángel Hurtado, que creo que queda también bastante bien reivindicado en esta sentencia, su trabajo. Lo sustancial, más allá de los debates gremiales, es este párrafo. Imaginar que un correo electrónico de la defensa, enviado para activar un pacto de conformidad, puede convertirse, en caso de que éste no sea aceptado, en la prueba reina para acreditar la autoría del delito imputado, representa tambalear los presupuestos del ejercicio del ius punendi. Y este deber de confidencialidad ha de ser interpretado con mayor rigor si cabe, cuando quien lo quebranta es la cabeza jerárquica del Ministerio Público. O sea, que el novio de Ayuso no es un delincuente confeso. Y lo que la actuación de Álvaro García Ortiz permitió es que desde la filtración de aquel correo para un acuerdo de conformidad remitido por su abogado, aquel en el que ofrecía a la Fiscalía el reconocimiento de 2 delitos para alcanzar un pacto, desde esa filtración hasta el Consejo de Ministros en pleno le llamó delincuente confeso con grave perjuicio para él. Y esto es lo que viene a resarcir la sentencia, es decir, lo sitúa en el lugar del perjudicado. Y por eso también además hay una sanción económica para resarcir el daño hecho por García Ortiz, si ven, de cuantía bastante pequeña, 10.000 euros. En cuanto al Partido Popular, bueno, nos referíamos antes a Pedro Sánchez y a esa obsesión con Isabel Díaz Ayuso, a la que señala como la que debería pedir perdón después de haber conocido esta sentencia, lo cual es una lectura, la verdad, bastante original y extravagante de esta sentencia. Isabel Díaz Ayuso hoy también ha contestado.
Dice que a la vista de la durísima sentencia del Tribunal Supremo tiene dos consideraciones. La primera es que es muy triste haber llegado a esta situación. Y la segunda es positiva, porque el Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio gobierno. Hay otras reacciones por parte del Partido Popular. Una de ellas muy prudente, la portavoz Esther Muñoz, que ha preferido leer antes la sentencia que mostrar una reacción demasiado rotunda. El Tribunal Supremo es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país y entiendo que habrá hecho una profunda sentencia en el que los fundamentos de derecho explicarán perfectamente por qué el fiscal general del Estado ha sido el primer fiscal general del Estado condenado, al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente, y por lo tanto pues me permitirá que espere a leerla porque no he podido ni siquiera leerla. En cualquier caso, estábamos esperando esa sentencia para leer los fundamentos de derecho y ver efectivamente cómo ha quedado comprobado y acreditado por parte del Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado cometió un delito. Bueno, y algo más. Pedro Sánchez se refería a Isabel Díaz Ayuso en la lectura que ha hecho de esta sentencia del Tribunal Supremo sobre lo más urgente, pero es que se le acumulan los asuntos. Y también se ha referido en un acto conmemorativo del centenario de la muerte del fundador del PSOE, de Pablo Iglesias Posse, a Paco Salazar. Bueno, no lo menciona por su nombre, pero entendemos que se refiere a las denuncias de acoso sexual que han terminado con Paco Salazar fuera de la Moncloa y con su partido abierto en Canal. Entendemos esto como un nuevo acto de contrición de Pedro Sánchez. Uno más. Recuerden ustedes que el anterior Congreso del Partido Socialista se propuso taponar la vía de agua abierta en el voto femenino por el reparto de prostitutas que se había conocido por parte de Koldo y José Luis Ábalos, pues en los términos descritos, ¿no? Elija la más guarra, Carlota se enrolla que te cagas, y después vino lo de Salazar. Porque en ese mismo Congreso, en el que ya había un acto de contrición feminista, nombró a Paco Salazar como número 2 de facto, es decir, como nuevo secretario de organización. Es verdad que lo puso en la trastienda, porque en el escaparate había que poner a dos mujeres, a Rebeca Torro y a Monse Mínguez, pero el que iba a manejar, el que iba a mandar, desde luego era Paco Salazar. Suponemos que con esta declaración se refiere a él. El feminismo nos da lecciones todos los días, a mí el primero, y la gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones, pedimos perdón y actuamos en consecuencia. En consecuencia. Y no es cierto, porque quizás las lecciones las recibió ya antes del Congreso, en el que dijo que efectivamente el partido iba a actuar en consecuencia. Miren, Paco Salazar se metió en el laberinto burocrático del PSOE y terminó en un órgano antiacoso, que es una especie de nevera para congelar los asuntos, por una razón. Porque era de la estricta confianza de Pedro Sánchez. No más. Es decir, a cualquiera que no fuera Paco Salazar se le hubiera caído el mundo encima en caso de recibir estas denuncias. Si no fue el caso de Paco Salazar, es porque a los hombres poderosos del Partido Socialista, aquellos cercanos al secretario general y presidente del gobierno, se les ha dispuesto unas vías de evacuación en caso de que vengan mal dadas, de que se metan en líos. Y ese es el caso de Paco Salazar, porque el problema no es si el protocolo del Partido Socialista es más duro, más laxo, inquisitorial, garantista. Lo importante es que con Paco Salazar se actuó con pura arbitrariedad. ¿Por qué? Porque era amigo el presidente del gobierno. Era, a saber. Porque si no, hubiera sido bien distinto. Fíjense, a Paco Salazar se le busca un nuevo destino, pero un nuevo destino que no está nada mal, ¿eh? Se empiezan a movilizar algunos cargos socialistas, y esto lo hemos conocido por el relato del diario.es, muy bien informado, para contactar a embajadas, para contactar a federaciones, y para que él pudiera montar una consultora bien, próspera, y que tuviera además buenos clientes. Y de forma inmediata, ¿eh? Es decir, que el canal de ingresos, esa forma de desviar fondos, que son las consultoras instrumentales cuando uno está en los partidos, pues funcionara desde el primer momento. Es decir, que a Paco Salazar le habían montado un Zarrías. ¿Se acuerdan ustedes de Gaspar Zarrías? Pues eso, un Zarrías. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.